Gustavo Guerra García está con nosotros, expresidente de Protransporte, gestión Susana Villarán. De hecho, vamos a hablar de Susana, pero probablemente el tema que ojalá nos pueda concentrar es el tema peaje. Una discusión que le hemos iniciado hace bastante tiempo y que por supuesto estamos escuchando absolutamente todas las voces posibles para ver qué es lo que se hace en torno a este tema. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comencemos por Susana. Por Susana, ¿no? Claro. ¿Qué impresión tiene? ¿Qué sentimiento ha tenido? ¿Cómo ve todo este proceso? Bueno, para nosotros es particularmente duro, doloroso, decepcionante, digamos, trágico, que una alcaldesa que, digamos, ganó las elecciones con una campaña que yo mismo tuve la responsabilidad de jefaturar, ¿no? Con una campaña súper austera, con muchos controles para que no le deba nada a nadie y que tenía el apoyo de amplios sectores ciudadanos, no solo de izquierda, ¿no? Cuando ganó las elecciones, haya terminado, digamos, como está terminando, ¿no? Y es una lástima para nosotros porque creo que un conjunto de reformas importantes que se iniciaron en esa gestión, como la política cultural, la política de parques, la reforma del transporte urbano, el traslado del mercado de Santa Anita, perdón, de la parada de Santa Anita, etcétera, claro, van a quedar todos empañados porque creo que la historia, ¿no?, va a marcar que lo que principalmente se va a recordar es que hubo un financiamiento encubierto de la campaña, ¿no? Ya, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Porque yo he escuchado que tú te has quejado, Gustavo, que en determinado momento o has señalado fue un error ceder la campaña contra la revocatoria a otros. Pero ¿de dónde salieron estos otros? O sea, ¿y quiénes son los otros en realidad? Bueno, creo que de alguna manera eso se está conociendo porque esos otros son los que están teniendo prisión preventiva, ¿no? A ver, yo diría que todo comienza cuando entre el momento en que la exalcaldesa gana las elecciones, ¿no?, y antes de que se instale, digamos, en el sillón municipal el 1 de enero, toma una decisión que es súper extraña, que es que nos manda una carta desde Nueva York diciendo esa alianza que quieren hacer con los mismos que nos han ayudado a ganar las elecciones en Lima, no quiero que se haga porque si Fuerza Social vuelve a pactar con Patria Roja, la imagen de Fuerza Social se va a evaporar. Más o menos ese es el tono y la carta es pública, ¿no? Porque además nos enteramos de la carta por la República y no por un mecanismo interno del partido. Entonces, después de haber tenido 9 años de una relación estupenda con Susana, que era la militante más orgánica, más austera, más comprometida, más fajada en todo el proceso de construcción de Fuerza Social, claro, eso fue algo totalmente sorprendente porque generó un conflicto, ¿no es cierto?, de grandes magnitudes al interior del partido en un momento en que Fuerza Social, según la encuesta de la Católica, era la segunda fuerza con más simpatía en el país. Y a partir de ahí, digamos, lo que se genera es un proceso de separación gradual en el cual, claro, mientras el partido trataba de recomponer sus relaciones con la exalcaldesa, ella como que se iba separando, no solo de Fuerza Social, sino también de todo el conglomerado de partidos de izquierda que le apoyó para ganar y que era su base social. Entonces yo creo que ese proceso genera dos cosas, ¿no? Uno, que frente a la demolición de la derecha, que creo que es algo objetivo y que ocurrió, ya queda debilitada porque no se apoya en nada, trata de apoyarse solo en la opinión pública y no en los sectores sociales organizados. Y por el otro lado, claro, va construyendo poco a poco, porque no fue un proceso que yo pueda decir que se generó en un día, ¿no? Poco a poco va generando como una estructura paralela, que es la que ahora pues está implicada en este tema, ¿no? Porque yo, el día sábado, Susana tuvo un gesto conmigo de decidir venir y hablar acá. Y yo creo que eso tiene relación no solo con el hecho de que yo conozco de muchos años al padre de sus hijos, mi mujer es cocinera y es amiga de su hijo que también es un gran cocinero, y tenemos una relación de alguna manera personal, ¿no? Pero también por una razón, porque yo le dije, y Iván Paredes, el abogado, puede dar fe de eso, porque Iván se debe acordar desde cuándo, cada vez que yo he entrevistado a Iván o me he encontrado con ella de alguna manera, le he dado el mismo mensaje. O sea, sí recibieron dinero y Susana tiene la obligación de contar la verdad. Y yo creo que eso de alguna manera ha sido relevante a la hora de la decisión. Lo que a mí me preocupa en este momento es que no ha contado todo lo que tendría que contar. Entonces, así como yo le dije hace más de un año a Susana Villarán, tienes que reconocer que esto ha ocurrido, lo que tiene que hacer ahora es contarnos la verdad completa, porque estamos hablando. Se recibió dinero de OAS y de Odebrecht. Ya, pero ¿cómo se recibió? ¿Quiénes recibieron? ¿A quién se le entregó? O sea, esa información es relevante y ella la tiene, o por lo menos tiene parte importante de esa información. Bueno, esa es una responsabilidad importante. Yo creo que dentro de todo, ¿no?, hay que reconocerle a los fiscales
que su estrategia de establecer prisiones preventivas, no solo para, digamos, los imputados principales, sino para diferentes actores alrededor, ha generado que se pueda precipitar, ¿no?, esta entrega de información adelantada antes del proceso. Entonces yo creo que, no sé si las razones que tú señalas que pueden ser válidas, porque no conozco los detalles, ¿no?, de tu amistad con la exalcaldesa, creo que también son válidas las hipótesis de que sí resulta que lo que han aprendido los fiscales peruanos de los fiscales brasileños, de cómo utilizar el mecanismo de prisión preventiva para atemorizar al entorno de los imputados, genera resultados sorprendentes sobre la entrega de información. Gustavo, ¿no?, Guerra García, sí, que ha estado como gestión, parte técnica, sí, 2013, pero también la parte política. No ha estado tan cercano como Prado, como Castro, como Arzubiade. Digo, para dejar claro el asunto de hacer el deslinde, porque aquí ha habido definitivamente conversaciones, ¿no?, para pedir los 3 palos o los 4 palos o no sé cuántos palos, porque ahora habla de 10 palos. Nada de nada. Mi impresión es que el 99% de los funcionarios municipales no tenían la menor idea de que esto se estaba haciendo, porque además toda la gente que colaboraba en la gestión, estoy seguro que si hubieran ido en la gestión, se hubieran sabido que estaba entrando dinero negro en la campaña del no. O sea, pero la gente que estaba en política, por ejemplo, los que acompañaron a todo el tema en el proceso revocatorio. A ver. O sea, no era posible preguntar, oye, ¿de dónde? Porque acá haces un análisis que me parece interesante. Se aleja de su sostén político, que es la izquierda. Poco a poco. Y lo que crea es una estructura más bien de gestión pro empresa y se olvida de lo que es la estructura más importante, que debe ser la estructura partidaria. Sí. Claro, porque yo puedo entender a Susana. La izquierda radical, la de Patria Roja, me hace sombra. Voy a construir un partido de izquierda de centro, pero construye el partido. Lo que aparentemente ella construye es, no sé si un equipo técnico, pero más un grupo de gente que le ayudó a hacer estas negociaciones que hoy se conoce, ¿no? Miren, solo para darles un ejemplo, ¿no? El tipo de conflicto que teníamos con Susana y que no lográbamos resolver, ¿no? Mientras la confluencia de partidos de izquierda acordó, por ejemplo, ¿no?, sacar una inscripción entre todos, ¿no?, inscribir lo que se llamaba la confluencia por Lima para escribirla como grupo político para que sobre esa base, ¿no?, se compita de nuevo en las siguientes elecciones dentro del espacio de la izquierda, algunos pensando que ella misma podía ser la que representara este sector. Ella y un grupo pequeño de personas se ponían de acuerdo con el alcalde de Ate para tratar de escribir Somos Lima. ¿Qué te puedo decir? O sea, ese era el grado, digamos, de conflicto que teníamos y que obviamente en momentos en que ella estaba siendo atacada por los sectores de derecha, claro, la gente no abría esta discusión de los problemas que teníamos en términos de que en la parte política habían conflictos gigantescos, ¿no es cierto? Porque algunos queríamos lograr que ella se reconduzca y se mantenga en el lado del sector progresista y de izquierda, claro, y otros querían que se convierta en una lideresa, digamos, mucho más liberal. ¿Qué sería centro-derecha, no? Digamos que representar a los sectores medios liberales como si fuéramos un partido liberal, digamos. Claro, pero digamos, eso es el escenario de lo político. El problema es que lo que ha habido es corrupción y ha habido dinero de las constructoras, ¿no es cierto?, que tenían intereses en el municipio. Entonces, los problemas son dos, ¿no es cierto? Que ella no podía aplicar los compromisos que pudiera haber adquirido sin el concurso de la gente que está en la municipalidad, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para librarnos de esto ahora? Sí. Vamos a la pausa para responder esas dos interrogantes. Estamos con Gustavo Guerra García, volvemos con él. Exitosa la radio del Perú y está con nosotros Gustavo Guerra García, que fue presidente de ProTransporte, fue parte del movimiento político que llevó a Susana Villarán a la alcaldía y fue parte de la gestión municipal. Y la pregunta que quedó pendiente es decir, Susana Villarán recibe dinero de Odebrecht y no es gratis, ¿no es cierto? No es a cambio de su simpatía, sino de compromisos. Claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo es posible que esto ocurra? Se dice, por ejemplo, que la declaración del brasileño de OAS Espiñero dice, les dimos $4 millones a cambio de estos 130 y tantos millones que OAS recibió de la municipalidad. Pero... Sí, a ver, vamos por partes y cucharadas, ¿no? Tenemos muchísima información sobre que ha habido un financiamiento cubierto de campañas, dada la condición de funcionarios públicos de los implicados. Obviamente, ahí hay un delito en el Código Penal. Incluso si no se llegara a demostrar lo otro, y hay un problema grave con posibles penas de cárcel, y eso está, digamos, más o menos nítido a partir de la aceptación que la exalcaldesa ha señalado. Ahora falta que llegue la información del Brasil sobre lo que tú estás señalando, ¿no? Entonces ahí
En el caso de Rutas Nuevas de Lima, si le creemos a Barata, también habría que creerle que él dice, ningún aporte estuvo canjeado por algo, ¿no? O sea que, digamos, dado que Barata está diciendo que no hay nada, a la Fiscalía le va a costar más trabajo desentrañar en dónde está, ¿no es cierto?, el canje si es que lo hubo, ¿no? Pero en el caso de Rutas Nuevas de Lima, que es la concesión, digamos que es 100% responsabilidad de la exalcaldesa y su equipo de la Gerencia General y de GPIP, ¿no? En ese caso Barata está diciendo, nosotros lo aportamos solo para la continuidad de las obras, lo cual no quita que igual sea cohecho pasivo impropio, ¿no? Porque cohecho pasivo impropio significa recibir un donativo monstruosamente grande o chiquito a cambio de hacer bien tu trabajo. Ya, entonces Barata dice, era solo para la continuidad, o sea, supuestamente solo para que el contrato siga su marcha normal. En el caso de Línea Amarilla, claro, es un caso mucho más complejo, porque Línea Amarilla es el segundo proyecto más entreguista después de la Interoceánica del Sur en la historia vial del Perú, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿no?, mirando todos los actos administrativos de la segunda gestión de Castañeda, de la gestión de Susana Villarán y de la tercera gestión de Castañeda, mi impresión es que el 90% de los problemas están en la gestión de Castañeda y no tanto en la gestión de Villarán. Con lo cual yo no quiero decir que no haya ningún problema, eso no lo puedo afirmar. No, claro, la información sobre lo de Castañeda, digamos, va a salir y las cosas que ya se empiezan, o sea... Pero comencemos siendo claros solo lo del para túnel, que se entienda, solo lo del bypass del 28 de julio va a ser un escándalo. Entonces, comencemos en orden de tiempo, ¿ya? Entonces, el primer punto es, si uno proyecta los flujos de peajes, ¿no?, los multiplica por el flujo de los vehículos, ¿no es cierto?, y calculas cuánto debieron ser las inversiones involucradas para que la rentabilidad sea de entre 10 y 15%, sale 1.200 millones de dólares en el caso de Línea Amarilla, porque captura el 70% de los peajes de Lima, y Lima tiene más recaudación de peajes que todos los peajes del Ministerio de Transporte juntos, digo, para que se tenga una idea del tamaño, digamos, de la caja lechera de los peajes de Lima Metropolitana. Entonces, ¿por cuánto firmó Castañeda? Por 530. O sea, el desbalance para que la rentabilidad sea una rentabilidad estándar, digamos, de cualquier país, contra lo que Castañeda firmó, son 670 millones de dólares menos, ¿ok? Entonces, el problema del contrato de Línea Amarilla es que tiene un ADN de estas características. Por eso es que la posición de Fuerza Social del partido, de la confluencia, era, hay que suspender ese contrato. Porque en mi opinión técnica, ¿no es cierto?, y lo expresamos durante la campaña. ¿Por qué no avanzó eso? ¿Por qué? Déjame terminar, claro. Te lo ruego que me dejes terminar. Lo que dijimos durante la campaña es, no hay forma de renegociar este contrato porque está tan lejos, ¿no es cierto?, de poderle cambiar las condiciones para que esté en un punto en donde la rentabilidad sea razonable y no haya tanto perjuicio a la ciudad, que mejor es suspenderlo. Y toda la campaña de Fuerza Social que Susana ganó fue, la Línea Amarilla no pasará, y por eso nos amaban en la margen izquierda del río Rímac. Toda esa gente se sintió recontra traicionada cuando, por presión del MEF, que vinieron con el argumento a presionar a la administración de que el CIADI iba a sancionar al Perú si se suspendía o se anulaba ese contrato, optan por el camino de la renegociación, porque eso es lo que hace la gestión en el primer año. Hacen un acta administrativa que sustenta una renegociación. Ahora, analizando fríamente esa renegociación, ¿no?, que tiene informes de SAN, de equilibrio económico financiero, etcétera, 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 son un porcentaje importante de los peajes que pasan de OAS a la municipalidad para mantenimiento. 200 millones, un poquito menos de 200 millones de dólares más de inversiones contra los 10 años. En mi opinión, esa adenda está equilibrada. Yo no creo que ese sea el problema. Y además, en ese momento, en el momento en que se firme esa adenda, no hay revocatoria. Por lo tanto, no es posible pensar que en un momento en que nadie estaba hablando de la revocatoria, ni estaba en curso la revocatoria, eso haya sido un canje por un financiamiento de campaña de una revocatoria que no existía. No, pero puede ser peor. ¿Okay? Es porque lo que aparentemente ha dicho la gente de OAS es que fue o sea, que no tenía que ver con la revocatoria, sino con el acto de la adenda. Terminemos. Entonces, la adenda no es algo que favoreció a OAS. La adenda le quita rentabilidad de corto plazo porque le aumenta 200 millones de dólares la inversión a OAS, ¿no es cierto? Y ellos recuperan eso entre 10 años. Pero 10 años en el futuro, ¿me entiendes? Que esos gerentes no van a tener esa rentabilidad. Entonces, claro, pero eso le da valor a la hora que lo quieres vender, pues, porque si tú quieres, agarras el negocio, como han hecho... Es que está balanceado, o sea, la plata en el futuro no es igual a la plata en el presente. Solo el porcentaje de ingresos, ¿no es cierto?, que pasa a la municipalidad ya se contrapesa con los 10 años del futuro. Pero entonces, grandes inversiones sí, en inversiones monstruosamente grandes, el provisión a tiempo es... Pero yo les estoy diciendo, mi opinión técnica es que esa adenda está balanceada. Entonces, ahora sí, ¿dónde pueden estar los problemas? En que es verdad que en los últimos días de la gestión 2011-2014, en los últimos días,
se produce algo que es raro, ¿ya? Primero, hay una deuda que tiene la municipalidad por varios casos de controversias que tienen que ver con expropiaciones y una serie de temas. Y es verdad que no parece ser razonable, primero, que eso se haya arreglado por trato directo y no por arbitraje. Primer tema, digamos, no ilegal, pero sí... sospechoso, diría yo. Digamos, investigable, ¿no es cierto? O sea, hay que chequear, porque no es la práctica normal en el Estado. Entonces, siempre que no hay una práctica normal, uno dice, ¿qué pasó acá? Métanle lente. Y segundo, que cuando uno multiplica, claro, ese sol por el flujo, no cuadra la proporción. Entonces, sí, pues, se puede plantear como hipótesis que ahí puede haber un problema. Que ese problema lo haya resuelto la propia alcaldesa, a mí no me queda nada claro, porque ese es un tema que se manejaba en GEPIP, ¿no es cierto?, donde hay responsables específicos, y el jefe de GEPIP era el gerente general. ¿Podría haber llegado o no a la alcaldesa? Yo no tengo ni idea, ¿no es cierto? Pero es claro que eso que ocurrió, además, nadie hace estas cosas en los últimos días, ¿no?, de una gestión. Entonces, bueno, yo no digo... Que más bien sí, ¿no? No, en realidad no, en realidad muy pocas veces. Por ejemplo, cuando yo era viceministro, a mí me tocó negociar la adenda número 5 del aeropuerto Jorge Chávez, que lo hicimos con todo el cuidado, con todos los estudios, y era una adenda muy bien negociada para poder obligar al concesionario a construir rápido la segunda pista, que lamentablemente hasta ahora no se construye. Pero el día que nos tocaba firmar, renunció mi jefe, el ministro de Transportes. Obviamente, ningún funcionario público en sus cabales, ¿no es cierto?, va a firmar una adenda un día antes de irse, porque ya, pues si tu jefe renuncia, tienes los días contados para renunciar. Yo obviamente renuncié el mismo día y está esperando que me saquen. Pero con los mismos argumentos que Gustavo, que tú has señalado, es decir, es absolutamente posible, porque siempre nos ponen el cuco del Chadi, que nos van a... ¿no es cierto? Claro, y además pero nosotros tenemos argumentos muy sólidos para plantear un reclamo, incluso en el CES, nosotros, no ellos, no esperar que, o sea, nosotros podemos no solo... Lo que pasa es que, a diferencia del financiamiento de campaña, que está demostrado que hubo financiamiento encubierto y que por lo tanto termina en hecho pasivo impropio, no tenemos demostración en el proceso de la Fiscalía y el Poder Judicial de que todo eso se encaja a sobornos. Por eso es que la posición de Jorge todavía no es tan sólida, pero la posición del alcalde Jorge Muñoz respecto a la anulación de los contratos o la posibilidad de anular actos administrativos ilegales porque fueron hechos, digamos, de forma fraudulenta, en mi opinión se va a ir fortaleciendo en la medida en que la información aparezca. Pero para terminar el cuento de Línea Amarilla, lo más grave no son esos cambios del último día de la gestión 2011-2014, lo más grave es que luego que gana las elecciones Castañeda, él ya negocia que se anulen todas las inversiones adicionales, el edificio de los Chipivos, el Vía Parque Rima, que era un montón de plata, el fideicomiso, etcétera, y canjea esos 200 millones de obras por un bypass con 550 grietas que no sirve para nada en el medio del centro histórico contra la opinión de los vecinos. Entonces, ojo, ¿qué hace Castañeda en ese momento? Restituye las condiciones extremadamente entreguistas del contrato original de Línea Amarilla, que como les dije, es el segundo más entreguista de la historia del Perú, ¿no es cierto? Entonces, si uno hace el recuento de las desgracias del contrato Línea Amarilla, en verdad, la mayor parte de las desgracias están en la cuenta de Castañeda. ¿Y por qué la conclusión de Gustavo Guerra García es tan dura para decir que es muy complicado? Si tienes todos los argumentos. ¿Muy complicado qué? Para ver el tema de peaje, rescindir contratos, tú estás escribiendo contratos. el proceso del contrato y cualquier duda que yo tuviera yo no la tengo con respecto a que sí podemos ganar esa pelea. Pero luego dices, no, que mira, que cuidado, que nos yo también creo que es ganable, pero falta un hecho en la historia, pues, que complica todo. El alcalde Castañeda, por hacerle un favor gigantesco hacia Odebrecht, ¿no es cierto?, autorizó, porque el contrato no te permite vender las acciones, los activos de las concesiones, sin autorización del poder concedente, que es el alcalde Luis Castañeda Locio y su equipo de GEPIP. Entonces, el alcalde Castañeda ha permitido que todo el proyecto que manejaba OAS en Línea Amarilla se lo vendan a la empresa francesa Vincis. Y por lo tanto, hoy día Jorge Muñoz no tiene al frente a la empresa concesionaria corrupta. El concesionario de Línea Amarilla, por culpa de Castañeda Locio y su equipo, ya no es más la empresa corrupta, pero es una empresa francesa. Sigue siendo, ¿no? Entonces, pero el sujeto jurídico sigue siendo el titular de las acciones ya no es el mismo, pero la razón social, la empresa es la misma. El sujeto jurídico, pero dicen el juicio, los abogados. No. Porque tengo que ver Lancet y Rutas de Lima. No, discúlpenme, pero el dueño de la concesión, ¿no es cierto?, que es lo que importa, porque si tú quieres hacer una acción jurídica, ¿no es cierto?, de desconocer un contrato, anular un contrato, o sea, tú ya no le vas a quitar los peajes a OAS, ahora se los tienes que quitar a Vincis, ¿no es cierto? Y Vincis, ¿qué acto de corrupción ha cometido en el Perú en el caso de Línea Amarilla? Ninguno. Pero Vinci no puede negar
Es más, entiendo, y esto lo estoy poniendo en condicional, que aparentemente Vinci no ha terminado de pagar todo lo que comprometió pagar a OAS porque había la contingencia del tema anticorrupción. Es posible. Entonces, si es así, con mayor razón está claro que sabían que no estaban comprando un negocio que estaba manchado por la corrupción. De acuerdo. Yo estoy a favor, ¿no es cierto?, de que el alcalde Muñoz haga todo lo posible por recuperar condiciones favorables para la ciudad. Y si eso pasa por la anulación, ojalá se pueda. Lo único que estoy diciendo es, esa estrategia de anular contratos se complica de forma gigantesca en el momento, ¿no es cierto?, en que se autoriza la venta y además hay que empezar cuestionando esa venta. Hay que investigar esa venta porque me parece que el acto más deplorable en contra de los intereses del Perú y de la ciudad es eso. ¿Por qué? Porque se hace justo poquito antes del 003 y eso es lo que impide, ¿no es cierto?, lo que impide que se paguen reparaciones en el Perú contra esos activos. El 003 te dice, si Odreco o OAS quieren vender un activo o una concesión, tienen que dejar sus chivilines en el Perú para reparar las cagadas de la corrupción, ¿no es cierto? Pero en el momento en que el alcalde Castañeda se apura en autorizar eso y autorizar otros cambios que son fatales para la ciudad, en donde te voy a dar más argumentos para que ayudes a Jorge Muñoz a hacer su proceso, ¿no?, contra los concesionarios, es que además Castañeda hace otras cosas. Primero, le quita el contrato de Rutas Nuevas de Lima, el Loa lo canta callado, que es la obra más importante de Panamericana Norte. Entonces, los cambios que hizo Castañeda en su tercer mandato son todos cuestionables y no cuadran con el equilibrio económico-financiero. Entonces, claro, la alcaldía tiene dos estrategias. Una es jugarse la anulación de los contratos, va a tener un juicio con el CIAE y su problema principal es que a los que está afectando no son los concesionarios corruptos, sino a los nuevos dueños. Esa es la debilidad, digamos, de la estrategia. La argumentación es ver que en la compra no vivo la fe. Entonces habría que argumentar que en la compra no había nueva fe, tener un informe jurídico súper potente y te la juegas. ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo? Regidores y congresistas. Regidores de la Municipalidad y congresistas de Lima que tienen capacidad fiscalizadora. Y contratar a los mejores estudios internacionales. Una comisión de fiscalización urgente, una comisión investigadora en el Congreso que tenga capacidad de hacer toda la investigación posible y hacer un informe contundente. Pero la otra estrategia posible también es analizar uno por uno todos los actos en que las adendas o los cambios son entreguistas y anularlos legalmente esos sin necesariamente tener que ir al fondo, ¿no? Porque, ojo, ya tenemos otros concesionarios, ¿no? Claro, ahora, igual retrocediendo, hay un montón de información pendiente que Susana tiene la obligación de contar, es decir, nos tiene que contar la historia completa. O sea, si ella quiere reconciliarse con su propia gente, reconciliarse con su familia, a la que también le ha pedido perdón, ¿no es cierto? Tiene que contar la historia completa y ahí va a afectar a personas, evidentemente que sí, pero lo que necesitamos es sanear a este país, ¿no? Yo creo que para eso no valen los afectos y las relaciones personales que se puedan haber construido, sino la verdad y poner las cosas en su sitio. Sí, ¿cuál es el papel de Salomón Lerner? Ha pasado piola, no sé cómo ha hecho. O sea, su presidente del directorio de Latina cuando se la quitaron a Baruch, de ahí se volvió toledista, de ahí se volvió humanista y de ahí estuvo en esto también. Bueno, yo no creo que Salomón Lerner tenga, digamos, ninguna responsabilidad en los temas serios que se imputan. Y debe estar bastante arrepentido, ¿no?, de haber recomendado a Luis Fabre en medio en el tema pero yo solo daría una reflexión final, ¿no? Aquí todo lo que se ha averiguado no es por la voluntad de pedir perdón de ningún actor imputado, ni en el fujimorismo, ni en el APRA, ni en ninguna parte, ni en Perú Posible, ni en la izquierda, sino porque la autonomía de los fiscales y todo lo que han aprendido de la Fiscalía y el Poder Judicial brasileños han permitido ir con todo contra estos imputados que han recibido millonarias cantidades, ¿no es cierto?, de una sola empresa y de varias otras, y por la cooperación internacional. Entonces yo creo que lo que hay que mantener aquí es, ¿dónde está el conflicto? En mantener el flujo de información. Pero por eso es tan importante, que Susana cuente todo. Porque si Susana cuenta todo lo que sabe, eso nos va a ayudar a enfrentar en las mejores condiciones este tema tan complicado. Eso es verdad, pero también es importante que nadie haga nada por detener el flujo de información, que ninguna autoridad del Ejecutivo llame a la reflexión a los fiscales y que respeten su autonomía y que puedan hacer su trabajo con el respaldo ciudadano, ¿no? Porque al final lo que ha funcionado no es la vocación de arrepentimiento, sino la cooperación internacional, los flujos de información
y el coraje de los fiscales para ir a fondo, caiga quien caiga. Muy bien. Gustavo Guerra García ha estado con nosotros. Antes de la pausa, un mensaje para usted. Necesitas recargar tus pilas por tanta chamba. Tranquilo, te dejamos esta canción para que no te detengas. Solicita tu crédito y ponte pilas con Caja Trujillo. Caja Trujillo, la caja de los emprendedores pilas. Volvemos.